Los padres de Jesús, cuando se cumplieron los días de la purificación después del parto, de acuerdo con la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Según está mandado en la ley del Señor, todo primogénito varón será consagrado. También para ofrecer el sacrificio que está igualmente prescrito, un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, persona recta y piadosa que esperaba que Dios trajera el consuelo a Israel. El Espíritu Santo lo inspiraba y le había anunciado que antes de morir vería al ungido del Señor. Movido por el Espíritu Santo, había ido al templo. Cuando los padres de Jesús entraron en el templo con el niño para cumplir con la costumbre señalada en la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versos 22 al 40. Los misterios en el Hijo de Dios. Los misterios de Dios, cómo se revelan los misterios de Dios y cómo se celebran los misterios de Dios y cómo muestran los misterios de Dios su ser, su realeza, su misión, su mensaje de salvación. Notas amables a la palabra de Dios, martes 2 de febrero, año 2021. Dios está aquí, se siente fuerte su presencia entre nosotros, más fuerte y más brillante que la luz del sol. 40 días después de la celebración del nacimiento del Salvador del mundo, la Iglesia Católica como que revive ese misterio de Dios. Es un misterio el nacimiento, es un misterio la anunciación, es un gran misterio José, María Santísima, y es un excelente misterio cómo es Dios de respetuoso con la ley, a pesar de que le da la plenitud a la ley y le coloca lo que le hace falta a la ley, el espíritu, la caridad, la bondad, la misericordia. ¿Cómo es tan respetuoso de la ley? Que existía esa ley y él también la cumple. La presentación del hijo varón, el primogénito, todo primogénito varón debe ser consagrado al Señor. El misterio de la presentación de Jesús en el templo y es como para ubicarse en todo el contenido de la Sagrada Familia de Nazaret, iluminada por aquel niño que va a ser presentado, que quizás muchos de los personajes que ruedan allí en este momento, sacerdotes que están ocupados con las celebraciones litúrgicas del momento, de alabanza, de oraciones, público que entra y circula a través de un templo, pero dos personajes que se quedan allí, interesantísimos, que van precisamente a alabar al Señor. Y aparece ese personaje que va a dar también su propio mensaje, y ese personaje que se llama Simeón, que está como movido por el Espíritu Santo y va hasta allí, toma al niño en sus brazos y alaba a Dios con ese Nunc Dimittis que es como tan famoso en la Iglesia Católica, ese himno de alabanza y de gloria a Dios por haber conocido ese misterio tan grande. Alaba y bendice el nombre del Señor. El niño que María y José llevan con emoción es el templo, que es el Verbo encarnado, que es el Redentor de la humanidad, que es el Señor de la historia. Ese mismo niño que es presentado en el templo, que lo considera la Iglesia Católica desde una interpretación teológico-bíblica, luz para alumbrar las naciones, gloria para tu pueblo Israel, de acuerdo al Evangelio de San Lucas en ese capítulo 2. Palabras proféticas que pronuncia un anciano llamado Simeón, que está inspirado por Dios
y palabras proféticas que se van a cumplir. Por tanto, esta fiesta tan interesante celebra el misterio de la consagración de Cristo, la consagración de María, la consagración de todos los que siguen a Jesús por amor al reino, y así lo expresó en una audiencia el Papa Santo San Juan Pablo II. Bien interesante ubicarse ante los misterios de Dios, tan respetuoso Dios de la ley misma que existe y tan respetuoso Dios que se da a conocer también a través de sus misterios y pone la mente a correr y la imaginación a rodar. Aparece ese cántico llamado el Nunc Dimittis, es decir, el cántico de Simeón, como algo central allí en la presentación del Señor en el templo. Y está ubicado allí en ese Evangelio de San Lucas, capítulo 2, a partir del verso 29. Es la secuencia de tres grandes cánticos que tiene la Santa Biblia en ese mismo Evangelio de Lucas. Hay el cántico, por ejemplo, de la Santísima Virgen María, llamado el cántico del Magnificat. Y hay un cántico que se llama el Benedictus, que es el cántico de Zacarías. Y los tres son llamados en la Biblia a manera de distinción los cantos evangélicos y cantos que van a ubicar a las personas creyentes en la acción de gracias, en las profecías, en la presencia de Dios a través de los misterios. ¿Y cómo se celebra un misterio? Para ir discurriendo la grandeza de ese misterio. El Papa emérito Benedicto XVI hablaba de tres momentos en la presentación del Señor y relacionaba esos tres momentos con la importancia de todas las personas que se consagran para prestar un servicio en la iglesia, que se llaman los consagrados o se llaman las consagradas. Se llaman hombres y mujeres que a través de unos votos, de un carisma, de un talento, de una vida en comunidad, dan ese aporte maravilloso a la obra de la evangelización a través de la vida consagrada, que tiene que ser una vida ejemplarizante, una vida de testimonio, una vida de oración, una vida de comunidad. Decía el Papa emérito, la primera idea que se me ocurre en la presentación del Señor es el símbolo de la luz que parte de Cristo y se irradia sobre María y San José, sobre Simeón y sobre Ana y sobre ellos a todos. Es decir, como la importancia de irradiar con la luz el camino espiritual. Así lo hace un consagrado y así lo hace una consagrada. Así lo hace una persona bendecida de Dios que se consagra para Dios. Es luz para las demás personas, es luz para su propia comunidad. Segunda posición del Papa emérito. Manifiesta la profecía, don del Espíritu Santo. Simeón y Ana contemplan al niño y es como vislumbrar, decía el Papa, el destino de la muerte y la resurrección para la salvación de las naciones y anuncian en este misterio como salvación universal. Consagrados y consagradas anuncian el mensaje de salvación, propician la salvación, abren caminos de salvación, presentan caminos de salvación con la vida, con la predicación, con su palabra, con su catequesis, con su evangelización. Y la tercera posición del Papa emérito, Jesús en el templo manifiesta la sabiduría de Simeón y de Ana. ¿Y qué es la sabiduría? Una vida dedicada totalmente a la búsqueda de Dios, una vida dedicada a la escucha y al anuncio de la palabra de Dios, una vida como allí haciendo eco a ese Salmo 26 de la Santa Biblia, Facem tuam Domine requiram, tu rostro buscaré siempre el Señor. Un consagrado, una consagrada, siempre una persona en la búsqueda del rostro de Dios, en la búsqueda y el discernimiento de ese misterio de Dios. Bien interesante,
una fiesta tan especial en el día de hoy, una fiesta de la vida consagrada, centrada e iluminada desde un misterio tan grande que es el misterio de la luz, del Redentor del mundo, el misterio de Dios que respeta tanto la ley humana, que se llama la presentación de Jesús a través de José y María Santísima en el templo de Jerusalén. Por medio de su espíritu de amor. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.